Fe, parte 7. En esta parte vamos a explorar la fe y la oración. Otro factor importante para comprender, en donde también hay mucha confusión y enseñanza errónea, es en cuanto a la oración, específicamente la oración de fe. Se suele decir que al orar debemos orar creyendo que recibiremos lo que estamos pidiendo, más aún se ha dicho que debemos incluso actuar como si ya hubiéramos recibido. Por supuesto, actuar como si ya hubiese recibido lo pedido, en muchos casos es un imposible y un absurdo. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo por un automóvil para moverme diariamente hacia mi lugar de trabajo, ¿cómo puedo actuar como si ya hubiera recibido si aún no tengo el automóvil? Por supuesto, esta proposición es totalmente ilógica. Ahora bien, también se ha dicho que si queremos recibir algo de Dios, tenemos que orar con fe, y que orar con fe significa que yo en mi mente creo con todas mis fuerzas que voy a recibir lo que estoy pidiendo. Si así fuera, eso significaría, nuevamente, que la fe es un poder que obliga a Dios a hacer cosas. Y nuevamente, el centro de la bendición recibida sería la fe misma y no Dios. Más aún, haría dudar y caer en condenación a aquellos que no reciben lo pedido, que de hecho sucede, porque piensan que no tienen suficiente fe al orar. ¿Y cómo sabríamos si realmente estamos teniendo fe al momento de orar? Si, como dijo Jeremías, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Esta idea de que hay que orar con fe para recibir algo de parte de Dios viene de algunos versículos que han sido mal interpretados. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado al otro. Mateo 21:22 dice: todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis. Marcos 11:24 dice: por esta razón os digo que todo por lo cual oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y os será hecho. Y Primera de Juan 5:15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. A simple vista, estos versículos parecen avalar la idea de que si pedimos con fe, vamos a recibir lo que sea que pidamos. Pero es importante que en cada caso estudiemos el contexto de los versículos y a la vez que razonemos lógicamente a la luz de otros textos de las Escrituras. Nunca una doctrina debe construirse en base a 1, 2 o 3 versículos sueltos, sino que hay que ver cuál es el patrón que enseña toda la Biblia y hay que ver también los contextos de cada versículo que estamos viendo. Es un error separar 2 o 3 versículos fuera de su contexto y querer hacer una doctrina con eso. Ya hemos visto a través de muchos pasajes de las Escrituras que la fe no es un poder en la mente que produce cosas. Siendo así, la oración de fe tampoco puede ser una fórmula mágica para obtener cualquier cosa de parte de Dios. De otro modo, lo que estaríamos diciendo es que el positivismo por sí solo no sirve, pero que oración más positivismo da como resultado la respuesta de parte de Dios. Pero vamos a ver que no es esto lo que está queriendo transmitir la Escritura en estos versículos. La Biblia nos da ejemplos claros de oraciones que fueron respondidas aun cuando quien oraba no tenía suficiente fe o suficiente confianza para recibir aquello que estaba pidiendo. Por ejemplo, en Lucas 1:5 al 20, que ya hemos leído, tenemos el relato de Zacarías que pedía a Dios un hijo. El ángel Gabriel se le apareció diciéndole que tendría un hijo, pero él no le creyó al ángel. Y si no creyó a la palabra del ángel, es evidente que en su oración él no estaba seguro de recibir lo que pedía a Dios. Él no estaba convencido de que iba a recibir de parte de Dios, pero igual lo recibió y fue padre de Juan el Bautista. Así que no fue su fe en la oración la que hizo que Zacarías pudiera recibir ese hijo, sino que fue la gracia y misericordia de Dios que evidentemente vio en Zacarías algo especial como para darle a él el privilegio de ser el padre de Juan el Bautista. En Lucas 18 del 9 al 14, Jesús refiere una parábola de dos hombres que suben al templo a orar. Uno era un fariseo y otro un recaudador de impuestos. Los fariseos eran líderes religiosos de aquellos tiempos y por otro lado los recaudadores de impuestos
eran gente odiada. Eran gente odiada tanto por los judíos como por las otras naciones, porque por lo general eran avaros, eran severos con sus cobranzas y muchas veces eran engañadores y estafaban a la gente para ganar más dinero. En el relato de Jesús, el fariseo oró diciendo: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Por otro lado, Jesús dice que el recaudador de impuestos, desde lejos, sin animarse a alzar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Jesús dice que el recaudador de impuestos descendió a su casa justificado y el otro no. Y termina diciendo que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Seguramente, si hoy viéramos a estos dos hombres orar, veríamos en el fariseo una oración llena de fe, entre comillas, llena de confianza. Él se acerca al lugar de la presencia de Dios, le recuerda a Dios que él no era como los demás, porque él hacía buenas obras y no andaba en pecado. Con toda confianza le habló a Dios, mientras que el otro hombre ni siquiera se atrevió a alzar la mirada. Seguramente entró cabizbajo, buscando la misericordia de Dios. Ni siquiera se acerca mucho al lugar de la presencia de Dios y con la cabeza agacha solo pudo decir: sé propicio a mí que soy pecador. No fue la elocuencia de las palabras, ni la confianza para hablar lo que vio Dios en estos hombres para responder, sino su corazón. El recaudador de impuestos mostró un corazón humilde, dispuesto a reconocer el pecado, y Dios lo perdonó y lo justificó. Por otro lado, el fariseo habló con soberbia y no recibió la justificación de Dios. Y sucede muy a menudo, no digo que siempre, pero muy a menudo, que la soberbia es confundida con fe. El soberbio suele hablar confiado, suele mostrarse muy seguro en todo lo que hace y todo lo que dice, pero su seguridad y su confianza no están en Dios, sino en sí mismo, y por su actitud corta con las bendiciones de Dios, porque la Escritura dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, como en Santiago 4:6, como en 1 Pedro 5:5, como en Proverbios 29:23. Estos ejemplos que vimos nos sirven para entender que la oración de fe no se trata de ir a Dios con una oración de gran elocuencia. Dios responde a oraciones a una persona que quizá no tienen plena confianza de que recibirán lo que piden, como en el caso de Zacarías que vimos. Más allá de los casos bíblicos, yo puedo atestiguar de mi propia experiencia que muchas veces he recibido de Dios cosas que no me esperaba y he recibido respuestas sobre oraciones que he hecho con dudas y con incertidumbre. Y creo que a la mayoría de los cristianos les ha pasado lo mismo. Entonces, ¿cómo explicamos los versículos que he citado previamente? Bueno, vamos a ver los contextos de cada uno de ellos. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola de mar, movida por el viento y echada de un lado al otro. Previamente vimos el ejemplo de Zacarías, que él estaba pidiendo por un hijo, pero evidentemente no estaba pidiendo con total fe de que recibiría, porque cuando el ángel se le presentó y le dijo que iba a tener un hijo, él no le creyó. Además, por la experiencia personal de muchos creyentes, sabemos que Dios responde oraciones y nos concede peticiones, aun si dudamos si recibiremos o no. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago aquí? Vamos a ver el contexto. Santiago 1, en el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada. Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado al otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Santiago comienza hablando de cómo debemos enfrentar situaciones de prueba, o sea, adversidades que ponen a prueba nuestra confianza en Dios, nuestra resistencia en la fe y en el andar,
nuestra paciencia, etc. Santiago exhorta a ser pacientes hasta el fin de la prueba y que en el contexto de una prueba o adversidad debemos pedir sabiduría a Dios y Dios la dará sin reprochar. Santiago nos da aquí una promesa de Dios de que siempre que haya una adversidad y pidamos sabiduría a Dios, Dios va a dar sabiduría. En el contexto, esta sabiduría es sobre cómo proceder para salir de esa situación de prueba. Así que pedir con fe acá está en el contexto de pedir sabiduría para salir de la prueba. Santiago nos da la promesa de que Dios siempre va a dar sabiduría. Esto quiere decir que Dios nos va a mostrar qué hacer en la situación de prueba. Por lo tanto, la fe de la que habla Santiago se refiere a confiar en esa sabiduría y en esa instrucción dada por Dios y actuar conforme a esa instrucción. O sea, Santiago asegura que Dios nos va a dar sabiduría sobre qué hacer. Y de ahí depende de nosotros tener fe, tener confianza y actuar en base a esa instrucción y esa sabiduría que Dios nos está dando. Ahora bien, si yo pido sabiduría a Dios y Dios me da la instrucción para salir de la prueba, pero yo no actúo conforme a esa instrucción, entonces no voy a poder recibir de parte de Dios lo que Dios me quiere dar, porque yo le imposibilito a Dios darme la salida y paso a ser lo que en el versículo 8 se llama un hombre de doble ánimo. ¿Por qué? Porque por un lado le estoy pidiendo a Dios una solución, pero por otro lado, cuando Él me da la solución, yo no estoy dispuesto a hacer lo que Él me indica. Por lo tanto, cuando Santiago habla de pedir con fe y no dudar nada, se refiere a estar dispuestos a actuar en base a esa instrucción que Dios nos va a dar para la situación, no dudar de que Dios nos respaldará en el momento que actuemos. Por ejemplo, cuando Moisés salía de Egipto con el pueblo de Israel, llegaron hasta el Mar Rojo. Sin duda esto era una situación de prueba para Moisés, porque estaba de un lado el mar, del otro lado el ejército egipcio, y no tenían salida. Y Moisés pidió sabiduría a Dios, y Dios se la dio. Dios le dijo que le diga al pueblo que marche hacia el lado del mar, y que él alce su vara y divida el mar. Si Moisés no hubiese tenido fe en la instrucción de Dios, y él no hubiese hecho lo que Dios le dijo, no habría recibido el poder de Dios, y sin duda todos habrían muerto allí, o habrían sido nuevamente esclavizados por Faraón y los egipcios. Pero Moisés hizo exactamente lo que Dios le indicó, y Dios respaldó a Moisés abriendo las aguas del Mar Rojo y permitiendo que Israel pase hacia el otro lado a salvo. Entonces, cuando estamos en una adversidad, pidamos sabiduría a Dios, que tenemos la promesa de Dios de que siempre va a dar sabiduría en cuanto a cómo salir de esa situación o cómo enfrentar esa situación. Luego, queda en nosotros tener fe en Dios y confiar en que aunque Dios nos pida hacer una locura, esa locura va a tener el aval de Dios y Dios va a actuar poderosamente cuando le obedezcamos. Pero si dudamos, no le vamos a permitir a Dios accionar su poder para darnos la liberación que intenta dar. Vamos a seguir estudiando ahora los relatos en Mateo y en Marcos. Mateo 21-22, habíamos citado antes, dice: todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis. Y en Marcos 11:24, una declaración similar, dice: por esta razón os digo que todo por lo cual oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y os será hecho. Aquí aparentemente Jesús está diciendo que cualquier cosa que pidamos creyendo lo vamos a recibir, y esto parecería avalar la enseñanza de que si nos concentramos y somos positivos a la hora de orar, vamos a tener lo que sea que pidamos. Pero nuevamente esto pone el foco en nosotros y en nuestra fe, y no en la gracia, la bondad y la sabiduría de Dios. En principio, les voy a dar una traducción un poquito más exacta con respecto al texto griego de estos dos versículos, especialmente prestando atención a los tiempos verbales. Mateo 21-22 se traduciría: y todo lo que estén pidiendo en la oración, confiando, lo recibirán. Marcos 11:24 leería: por tanto les digo que todas las cosas por las que estén orando y pidiendo, sigan confiando en que ya lo recibieron y les será hecho. Es de notarse que mientras que Mateo habla de pedir y estar confiando o creyendo mientras estamos pidiendo, para recibir
en el tiempo futuro, Marcos dice que mientras estamos pidiendo deberíamos confiar o creer que ya lo recibimos en el tiempo pasado. Ahora bien, ¿cómo puedo orar por algo a la vez que creo que ya lo recibí en el tiempo pasado? Si ya lo recibí en el pasado, no estaría pidiéndolo. Sería contradictorio pedir por algo y tener la convicción de que ya lo recibí, porque aquello que recibí en el pasado no necesito pedirlo. Lógico, ¿no? Lo que sucede en este pasaje de Marcos es que está presente una figura de dicción llamada heterosis. Por medio de esta figura se cambia un tiempo verbal, se habla en pasado acerca de algo que puede ser presente o futuro para dar énfasis a eso que se está diciendo. En este caso, la confianza tiene que estar puesta en que recibiremos en el futuro, pero se cambia por el tiempo pasado para hacer énfasis en la plena certeza que Dios quiere que tengamos a la hora de pedir. Ahora bien, es de suma importancia que aquí también entendamos el contexto del pasaje para evitar la doctrina errónea. Ambos relatos están en el contexto de cuando Jesús maldijo 2 higueras. Si leemos bien los 2 relatos, podemos ver que Jesús maldijo una higuera un día y al día siguiente esa higuera se había secado, y ese mismo día, quizás poco después de que los discípulos vieran la primera higuera secarse, Jesús maldice otra higuera y esa higuera se seca de inmediato. Los discípulos estaban asombrados por estos milagros y Jesús aprovecha para darles una lección y les dice que si ellos tenían la fe de Dios, que ya lo habíamos visto antes, en Marcos 11:22, ellos podrían no solo hacer un milagro similar, sino incluso trasladar un monte al mar. Como ya vimos previamente, Jesús no se estaba refiriendo a la fe común, no es simplemente la confianza o convicción en una promesa escrita en la Biblia, sino que se refiere a la manifestación de fe, que es actuar en base a una revelación directa de Dios, como ya habíamos visto. Primero, Jesús les dice que si ellos, por revelación de Dios, decían a un monte que se quite y se arroje al mar, y no dudaban de esa revelación de Dios, y creían, o sea que estaban plenamente convencidos de la instrucción de Dios, entonces eso sucedería. Todo el contexto se trata de la manifestación de fe, se trata de recibir una revelación de Dios directa para una situación y actuar en base a esa revelación. En Santiago vimos que siempre que hay una adversidad o prueba en nuestras vidas, debemos pedir sabiduría a Dios y Él nos promete siempre darnos sabiduría, si vamos a Él humildemente. Santiago nos habla de orar y luego no dudar en actuar conforme a la respuesta de Dios. Y en estos pasajes Jesús enseña algo similar. Cuando oramos a Dios por algo y Dios da una revelación sobre qué hacer, nosotros debemos estar plenamente convencidos de que Dios lo hará y recibiremos lo que pedimos. Por ejemplo, si Dios dice, dile a ese demonio de ceguera que se vaya, para Dios la sanidad ya es un hecho. Dios nos está diciendo que su voluntad es sanar a esa persona y que si hablamos será hecho. Para nosotros la sanidad es aún futura, pero Dios, al dar la revelación, ya nos está indicando que la orden espiritual para esa sanidad ya fue dada, aunque necesita de nuestra fe, de nuestra acción en base a esa revelación, para que suceda. Por eso Jesús dice que debemos creer en tiempo presente, que ya lo recibimos en tiempo pasado, para que sea hecho en tiempo futuro. Nuestra fe debe estar puesta en que si Dios nos dice que hagamos algo y que haciendo eso vamos a tener X resultado, tenemos que estar plenamente convencidos de que Dios va a poner todo su poder y que nada va a detener a Dios de hacer eso que Él dijo que va a hacer. Dios también nos da oraciones inspiradas, oraciones que vienen de Dios o del Señor Jesucristo a nosotros por medio del don del Espíritu Santo. Esas oraciones son para ocasiones específicas por medio de las cuales Dios hace milagros y sanidades y liberaciones. De esto vamos a ver un poco más adelante en otro audio. Vamos a seguir estudiando el último pasaje que habíamos citado, que era en 1 Juan 5:15, donde dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este pasaje de 1 Juan también es usado para enseñar que si estamos seguros de que vamos a recibir algo que pedimos,
lo recibiremos. Pero veamos qué dice Juan en el versículo anterior. En el 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Noten que acá Juan no habla en ningún momento de fe en estos versículos. Habla de orar y de saber. Y dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. La palabra oye acá está puesta en forma de figura también, significando que Dios no solamente oye, sino que da la respuesta a esa oración. La promesa es que cada vez que oramos o pedimos conforme a su voluntad, Él va a atender a la petición y nos dará la respuesta. En ese contexto es que Juan dice que podemos saber, o sea, estar seguros de que recibiremos cualquier cosa que pidamos. También es de notar que la palabra confianza en el versículo 14 es la palabra griega parresia, y parresia significa la confianza o la libertad para hablar o expresarse delante de alguien. Es la franqueza en la comunicación. Nosotros podemos hablar a Dios con total franqueza y con total libertad y podemos estar seguros de que si lo que le pedimos es conforme a su voluntad, Él lo hará. ¿Y qué pasa si pido algo contrario a su voluntad? Bien, sencillamente no será hecho, pero muy frecuentemente Dios de todos modos va a dar alguna respuesta, mostrándonos que lo que pedimos no está disponible y dándonos sabiduría y fortaleza para afrontar la situación. Por ejemplo, cuando Jesús oró en Getsemaní, Él pidió a Dios no tener que pasar por la tortura que tenía por delante para salvar a la humanidad. Evidentemente, no había otra forma de dar salvación a la humanidad, así que Dios le mostró a Jesús que eso que Él pedía no estaba disponible, pero lo fortaleció para que pudiera pasar por los sufrimientos que venían. Sin duda, Jesús fue el hombre de mayor fe, mayor confianza, mayor obediencia y mayor poder sobre la tierra. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que aún a Él se le negó una petición. Si solo se tratara de tener fe o de pedir creyendo entre comillas, sin duda Jesús, siendo el creyente que fue, podría haber pedido salvar a la humanidad recostado en una reposera a la orilla del mar y le tendría que haber sido hecho. Pero lo cierto es que el mundo está caído y a veces hacer la voluntad de Dios requiere sufrir o pasar por malos tiempos, y en este caso tenemos que el hombre de más fe en el mundo y en la historia de toda la humanidad, aquel de quien la Escritura dice que fue el autor y el consumador de la fe en Hebreos, tuvo que pasar por el peor de los sufrimientos para salvarnos. Entonces es importante saber que no todo lo que pedimos va a ser hecho. Yo no puedo pedir a Dios, por ejemplo, la muerte de un cristiano. Dios jamás lo hará. Por más, entre comillas, fe que yo tenga, por más que yo me concentre totalmente, por más que me la pase pidiéndole a Dios o haga lo que sea, Dios no va a dar muerte a un cristiano. Si yo logro interceder por la muerte de otro cristiano y ese otro cristiano muere, no va a ser Dios el que estuvo involucrado ahí, sino probablemente el adversario o algún demonio. Tampoco puedo pedir por la paz del mundo, porque Dios no puede controlar la voluntad de cada persona en el día presente. Él ha prometido la paz del mundo, pero para el futuro, cuando Cristo reine. En este tiempo presente y en esta era presente, la Escritura dice que las cosas van a ir de mal en peor. Por más que nos unamos todos a orar por la paz del mundo, no va a suceder en esta era. Incluso en cosas cotidianas, Dios muchas veces no nos da lo que pedimos. Y no porque nos falta fe, sino que hay muchos factores de por medio que nos impiden recibir cosas que pedimos. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O suponéis que en vano, dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Afligíos,
Lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago acá habla duro contra los creyentes que andaban desordenadamente. Él dice que ellos pedían para gastar en sus placeres, estaban siendo egoístas, ansiando cosas del mundo y no tenían su corazón puesto en hacer la voluntad de Dios, así que por eso no recibían nada de parte de Dios. La amistad con el mundo, dice Santiago, es enemistad contra Dios. Y si yo me constituyo enemigo de Dios, ¿cómo podría atreverme luego a querer recibir algo de su parte? Pero evidentemente hay personas que creen que pueden estar enemistadas con Dios y aún así recibir todo lo que le piden. Santiago no les exige tener más fe acá. No les dice que les faltaba fe o concentración o enfoque o positivismo para recibir las cosas que pedían. Él lo que les dice es que si ellos querían recibir de parte de Dios, primero que sean humildes ante Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y les dice que debían corregir su conducta, resistir al diablo en lugar de andar en pecado. Debían acercarse a Dios, limpiar sus manos, o sea, su conducta, purificar sus corazones, afligirse y llorar por sus pecados en lugar de regocijarse por los pecados, y si ellos se humillaban ante Dios, Dios los iba a exaltar. En Mateo 6:10, Jesús enseña a orar, hágase tu voluntad. Si Jesús enseñó a orar así, es porque es evidente que Dios no siempre puede hacer su voluntad en la tierra, sino que depende mucho de nuestras oraciones y de nuestras decisiones. Dios siempre quiere ayudar y bendecir. La muerte y la enfermedad no es su voluntad, pero Él es justo y ha establecido ciertas normas y leyes con las cuales se ha limitado a sí mismo en su intervención en nuestras vidas. Por la desobediencia de Adán y Eva, la muerte y la corrupción entraron en el mundo y el diablo obtuvo el derecho de arruinar todo lo que Dios había hecho bueno en gran manera. De ese modo, la muerte pasó a toda la humanidad y todos tendremos que pasar por la muerte de este cuerpo de pecado que no es apto para heredar el reino de Dios. Por eso, para que podamos vivir perpetuamente en la presencia de Dios, Dios va a tener que transformar nuestros cuerpos corruptibles en incorruptibles con una nueva vida espiritual que ya no va a tener naturaleza de pecado. Esto lo pueden ver en 1 Corintios 15, del 42 hasta el 54. Es así que este mundo no es perfecto y Dios no ha prometido arreglar todos los problemas de la humanidad en esta era, sino que a su tiempo Él establecerá una nueva era donde habrá cielo nuevo y tierra nueva y donde habrá justicia y santidad. Lean si quieren Isaías 65, 17 y siguientes, Isaías 66, 22 y siguientes, Apocalipsis 21, todo el capítulo, donde se habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Entre tanto que vivimos en esta era, debemos entender que estamos en medio de una batalla espiritual entre Dios y los suyos contra el diablo y sus huestes espirituales de maldad, y que una de nuestras más poderosas armas ofensivas contra el adversario es la oración, la cual no debe ser un acto de una vez cada tanto, sino algo continuo y constante en nuestras vidas. En Lucas 11:5 al 10, Jesús relata una parábola con el objetivo de enfatizar la importancia de orar a Dios constantemente. En el versículo 9 termina diciendo: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Versículo 10, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Es interesante conocer un poco sobre los verbos griegos involucrados aquí. Los verbos pedid, buscad y llamad en el griego están en imperativo presente activo. Los verbos pide, busca y llama, del versículo 10, son participios también de presente activo, y los verbos recibe y halla del versículo 10 también están en presente activo. Este presente activo, en la gramática griega, implican una acción que se continúa en el tiempo, algo que se hace con constancia o con continuidad. Por eso estos versículos pueden traducirse más exactamente así: y yo les digo, sigan pidiendo y se les dará, sigan buscando y hallarán, sigan llamando y se les abrirá, porque todo aquel que sigue pidiendo, continúa recibiendo, y el que sigue buscando, continúa hallando, y al que sigue llamando, se le abrirá.
Tremendo. Lo que Jesús está diciendo acá es que hay que pedir, buscar y llamar continuamente. No es una acción de una sola vez, sino algo continuo. Si pedimos continuamente a Dios, continuamente vamos a estar recibiendo de parte de Dios. Más adelante en Lucas 18:1 leemos: les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La palabra desmayar acá es definida en los léxicos como perder la motivación, desalentarse, perder el ánimo, perder entusiasmo. Y Jesús les está dando una parábola con la intención de que entiendan que tienen que orar siempre y no perder la motivación, no desalentarse si la respuesta no viene rápido. La parábola habla de una viuda que le insiste a un juez injusto para que le haga justicia, y este juez no quería hacerle justicia a la viuda, pero como la viuda insistía demasiado, este juez termina por hacerle justicia. Entonces la parábola intenta mostrar que si un juez injusto atendió el clamor de la viuda, cuanto más Dios, que es justo, va a atender los clamores de los que le piden. Jesús, en el versículo 7, dice que Dios hará justicia con los que le claman a Él día y de noche. Nuevamente, enfatiza la necesidad de ser constantes en la oración. También tenemos conocidísimo versículo, 1 de Tesalonicenses 5:17, que nos dice: orad sin cesar. La Biblia constantemente nos alienta a orar sin cesar, a orar continuamente, a aprender a llevar una vida de oración y no solo orar esporádicamente o en momentos críticos. Si la respuesta no viene de inmediato, debemos seguir orando porque muchas veces no sabemos qué cosas están sucediendo en el plano espiritual que están demorando esa respuesta que esperamos. Por ejemplo, en Daniel 10, del 1 al 21, Daniel cuenta que tuvo una visión y él comenzó a orar para comprender esa revelación. Daniel comenta que estuvo 3 semanas sin comer manjares delicados ni tomar vino, y fueron 3 semanas de continua oración por parte de Daniel hasta que un ángel se le presentó. En el versículo 12 se dice que la oración de Daniel fueron oídas desde el primer día y el ángel fue enviado a dar revelación a Daniel, pero dice el ángel en el versículo 13 que el príncipe del reino de Persia se le opuso. Este príncipe no es un príncipe humano, sino uno espiritual, porque un príncipe humano no puede oponerse a un ángel. Es un ser espiritual maligno de gran poder que detuvo a este ángel y por eso tuvo que ir otro ángel más poderoso a ayudarlo, que es el arcángel Miguel, que también es un príncipe espiritual, pero entre los ángeles de Dios. Lo que podemos aprender de todo este relato es que realmente hay una batalla espiritual en el trasfondo de nuestro mundo y que hay seres espirituales de maldad, de gran poder, que resisten a la ayuda que Dios intenta dar a las personas. No podemos entender todo lo que estas batallas involucran, pero es evidente que hay fuerzas del mal operando constantemente para detener las bendiciones de Dios. A su vez, podemos ver que Dios no se involucra personalmente en todas las batallas y que depende de sus huestes espirituales, las cuales no pueden estar en todos lados en todo tiempo. Si Miguel tardó en ir a ayudar a este ángel, podemos sospechar que es porque estaba luchando en otra área, otra batalla. No creo que Miguel haya estado dormido o haya estado de vacaciones, que por eso tardó tanto en ir a ayudar a este ángel. Si leemos sobre Daniel, él es llamado, muy amado varias veces, y algo que caracterizó a Daniel es que fue un hombre que oraba mucho. Daniel dedicó mucho tiempo de su vida a la oración, él amó a Dios, guardaba los mandamientos y oraba muchísimo. De hecho, si vemos los relatos de todos los hombres y mujeres de fe en la Biblia, podemos ver que fueron personas que oraban a Dios, que se esforzaban por guardar sus mandamientos y anduvieron como a Él le agradaba, y esta es la fe que Dios requiere de nosotros. Una fe verdadera en el señorío de Cristo nos va a llevar a desarrollar nuestro andar y comunión con Dios, lo cual nos llevará a tener una constante oración a Dios, esforzarnos por obedecer a Dios y buscar la transformación y la santidad, y nos va a llevar a buscar servir a Dios conforme a los dones y llamamientos que nos ha dado, y a buscar la unidad del cuerpo de Cristo en una relación de mutuo amor. Esta es la fe en el señorío de Cristo.